Bueno, buenos días chicos. Vamos a empezar con la tercera clase de este curso de oncología molecular, que es sobre las bases moleculares de las terapias. Eh, y bueno, voy a tener una primera parte de todo cómo se utiliza la medicina personalizada y las terapias target, tanto de driver oncogénicas como no oncogénicas, eh, vamos a hacer después una pausa, un segundo video, en el que voy a presentar los principales tratamientos de los tres cánceres más comunes: cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón, y que son los más frecuentes tanto en el mundo como en Argentina. Lo divido en dos clases para que sea más fácil después de seguir y podamos hacer todos una pausa. Vamos bien. Eh, Bien. Va a estar organizada de esa manera. Primero la parte de medicina de precisión, existencia de terapias, donde veremos las bases moleculares de tanto la terapia, la quimioterapia clásica, que sigue siendo la más utilizada actualmente, como las terapias driver específicas, que veremos en este caso con el uso de biomarcadores específicos, y la resistencia a terapias driver, y después angioterapia y inmunoterapia, que si bien son terapias target, no están enfocadas a un cogene específico. ¿Bien? Y la segunda parte de la clase es lo que es el cáncer de mama actualmente. Desde tiempos muy antiguos, el tratamiento contra el cáncer, los pilares del tratamiento contra el cáncer han ido evolucionando, han ido incrementándose desde tiempos muy antiguos, digamos, hasta el presente. La cirugía fue y sigue siendo, digamos, una herramienta fundamental para el tratamiento del cáncer. Después, a partir de 1890, 1900, se empezó a utilizar la radioterapia para tratar a los tumores, digamos, el crecimiento de los tumores, digamos, más visuales, y se sigue también utilizando en muchos tipos de cáncer. Eh, a partir de 1940 surgieron el uso de los quimioterapéuticos convencionales, como los que explicaré en un momento, y que también siguen siendo muy utilizados hasta el presente. Y a partir de 1990 en adelante surgieron, digamos, lo que es la medicina personalizada como tal, a través de la terapia target, ¿sí? De la identificación genómica de las mutaciones y el tratamiento de estas de manera específica, y más recientemente el uso de la inmunoterapia, que bueno, está siendo uno de los pilares fundamentales, digamos, y de mayor respuesta actualmente. ¿Sí? Nos basaremos en los últimos tres, que creo que son los que tienen más incidencia ahora, pero que sepan que los cinco pilares siguen siendo fundamentales para el tratamiento. Obviamente, dependiendo qué tipo de tumor sea, es que se usa, pero se siguen utilizando todos. Y seguirán, esperemos que sigan apareciendo nuevos pilares. Bueno, como no han tenido oncología en la parte clínica, cuando cursaron clínica médica, ustedes no tienen como un apartado, sino que lo vieron como diferentes unidades, les voy a dar una idea muy general de cómo es el tratamiento, cómo es la secuencia normal de diagnóstico y el inicio del tratamiento de los pacientes que llegan. ¿Sí? Un paciente que tiene algún síntoma, alguna sintomatología especial, consultará a su médico, lo cual sea un clínico, un mastólogo, si sospecha un cáncer de mama, un digestólogo para cáncer de colon, un inmunólogo si tiene falta de aire por un cáncer de pulmón. ¿Sí? Y estos especialistas solicitarán algunos estudios primarios, principalmente de imágenes, estudios clínicos, que van a dar una idea de que haya algo raro, si hay alguna masa, algún tumor, una masa sospechosa, ¿sí? Por lo cual, en ese momento es cuando suele ser derivado a un oncólogo, ¿sí? El cual va a pedir, siempre que se pueda, por el tipo de tejido, estudios de inmunohistoquímica por anatomopatología. ¿Sí? Este es lo que le va a dar un nombre y apellido principal a esta muestra, ¿sí? Se va a subclasificar histológicamente a ver qué tipo de tumor. Muchas veces esto es suficiente para dar inicio a un tratamiento, como por ejemplo en el cáncer de mama. Con la inmunohistoquímica uno ya puede empezar a dar un tratamiento. En otros casos sí que se va a requerir un estudio molecular como para decidir qué tipo de tratamiento, para identificar qué tipo de mutación y iniciar el tipo.
Después, el paso cuarto y quinto puede ocurrir o no, dependiendo del tipo de tumor que sea. Si el estadiaje del tumor ya se encuentra muy avanzado, ya tiene, presenta metástasis o un estadiaje muy tipo 3 tipo 4 digamos, ya un tumor muy avanzado, se suele dar la terapia de neoadyuvancia, que es una terapia corta, intensiva, y con la finalidad de disminuir tanto el tamaño como el estadiaje del tumor, ¿sí? Para poder realizar posteriormente una cirugía. ¿Sí? Que siempre que se pueda, siempre el caso, que se pueda operar este tumor, se puede parar el tumor, se suele hacer cirugía curativa con posterior radiación. Eh, en todos los casos, siempre se continúa con la terapia adyuvante, que es la terapia, la quimioterapia como uno la conoce normalmente, es terapia mensual por un largo periodo de tiempo, 1, 2, 3 años, y posterior seguimiento con de la evolución de este paciente. Eh, los estudios moleculares suelen ser pedidos, como mencioné recién, para determinar algún tipo de tratamiento especial, como en el caso del cáncer de pulmón, como veremos. Es necesario un estudio básico de molecular para ver cómo aplicamos, pero suele ser más común los estudios moleculares cuando estos pacientes tienen una o mala respuesta al tratamiento común, digamos que este tumor inicial evoluciona, no responde bien al tratamiento inicial, o tenemos una recaída posterior en tiempo, con metástasis. En estos casos, los estudios moleculares son muy utilizados o muy útiles para poder identificar mutaciones específicas y ver cómo se continúa con los tratamientos. La quimioterapia clásica, como les mencioné, sigue siendo muy utilizada en la gran mayoría de los casos, ya sea como quimioterapia sola o una combinación de distintas quimioterapias clásicas para el tratamiento o acompañando terapias target específicas. Siempre se acompaña una terapia target con una quimioterapia. ¿Sí? ¿Y en qué se basa la quimioterapia? Bueno, se basa en generar citotoxicidad y muerte celular al inhibir o bloquear sistemas que son indispensables para la proliferación y crecimiento de la célula. ¿Sí? En este caso, intentamos bloquear, digamos, el desequilibrio entre proliferación y división que tiene la célula tumoral. ¿Sí? La célula tumoral, como sabemos, tiene inhibido la apoptosis y tiene superactivadas las vías proliferativas, por lo cual la quimioterapia intenta, sobre todo, atacar a todas las líneas con una alta proliferación. ¿Sí? La gran desventaja de la quimioterapia clásica es que no tiene ningún tipo de especificidad, van a atacar a todas las células que tienen una alta tasa de proliferación, ¿sí? Por lo cual tantas células mutadas, tantas células de cáncer como células no de cáncer, pero que tengan alta proliferación, van a ser afectadas, lo que genera muchos efectos adversos, tóxicos, bien conocidos por todos, ¿sí? Sobre todo se va a afectar la médula ósea, con ello el sistema inmune, folículos pilosos con toda la pérdida de pelo, tracto gastrointestinal y la mucosa bucal, por lo cual el malestar estomacal y la descompostura permanente que se les mostraré los 4 principales tipos de quimioterapia clásica como para que tengan una idea general, ¿sí? O por lo menos se vayan con una idea de cuál es la función de los quimioterapéuticos, ¿sí? Ya sabiendo que a dónde actúan. ¿Sí? 3 de ellos actúan directamente a nivel celular, a nivel nuclear, sobre el ADN, mientras que uno de ellos actúa sobre el citoplasma, sobre los microtubios. ¿Sí? Primero de ellos son los de la familia de los antibióticos o antraciclinas, que son inhibidores de las topoisomerasas. ¿Sí? Si se acuerdan, las topoisomerasas son las enzimas que se encargan de abrir el ADN para que ocurra la transcripción y la replicación. ¿Sí? Entonces, esta quimioterapia, donde las más comunes son los irinotecanes, como de primera familia, o la doxorubicina, de tipo 2 digamos, las ciclinas, lo que hacen son tanto unirse a las enzimas, las topoisomerasas, para bloquear su función, o en el caso de la oxorubicina, intercalarse dentro del ADN y de esta manera bloquear el avance de la topoisomerasa. ¿Sí? Esto en los dos casos va a generar que se generen roturas de doble cadena del ADN y al no poder repararlas, la célula se va a inducir. Un segundo tipo de quimioterapia clásica muy común, muy utilizado, son los antimetabolitos. En este caso son
compuestos, digamos, de análogos que tienen una estructura muy similar a las purinas y a las purimedinas, de manera que estos son utilizados en lugar de ellas y bloqueando de esta manera la transcripción y la replicación. Y con ello, bueno, va a llevar evidentemente a la parada del ciclo y a la muerte de este. ¿Sí? Las más comunes son el 5-fluoracilo, metotrexato y la mercaptopurina, todas muy utilizadas en este método. El tercer tipo de quimioterapia que también actúa en el DNA son los agentes alquilantes, que en estos casos estos van a actuar directamente sobre las mutaciones en el ADN, van a generar el daño y mutaciones en las bases del ADN, lo que va a generar una respuesta de daño del DNA con la activación de P53 y vías, digamos, freno y apoptosis, con la posterior, digamos, muerte. ¿Bien? Las más comunes son los cisplatinos, o sea, los platinos en general, y el cisplatino uno de ellos, y las 5-fosfaminas. ¿Bien? Y el último, también muy utilizado, sobre todo en cáncer de mama, digo, también en otros cánceres, son los inhibidores de la microtúbula. ¿Sí? No sé si se acuerdan de biología celular, pero en el paso cuando se está dividiendo la célula, se tiene que generar el uso mitótico, ¿sí? Para que primero se alineen las cromosomas hermanas y después se separen entre ellas. ¿Sí? Todo esto está realizado por los microtúbulos. ¿Sí? Entonces, al bloquear los microtúbulos a través de esta droga, digamos, la betaxel y paclitaxel se unen a la beta-tubulina y bloquean tanto la polimerización y despolimerización de esta, lo que va a generar es que no se pueda formar o desarmar el uso mitótico y con ello, bueno, daños en la división celular y la posterior muerte de la célula. Como todas estas son muy utilizadas, las 4 tipos de quimioterapia, y también tienen la desventaja, igual que todo tipo de terapia en cáncer, en que con el tiempo cada una de ellas genera resistencia, principalmente por un aumento de proteínas antiapoptóticas y la pérdida de proteínas tanto de control del ciclo celular como las antiapoptóticas. ¿Sí? Por lo cual, lo más utilizado son combinaciones de diferentes tipos de quimioterapia para disminuir la tasa de resistencia. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que es medicina de precisión o medicina basada en genómica, digamos, en las mutaciones genómicas. ¿Sí? Como estábamos hablando, dice en el pasado, pero que también ocurre actualmente, digamos, en la quimioterapia clásica, cuando los pacientes concurrían con algún tipo de tumor o eh, sí, un tumor, se hace un estudio básico por hemohistoquímica y se la subclasifica en algún tipo de tumor. ¿Sí? Por ejemplo, acá este es cáncer de colon. ¿Sí? Se clasifica como un cáncer de colon. Y se les va a dar la terapia que le toca dependiendo de ese tipo, esa histoquímica que se le hizo. ¿Sí? Y muchos pacientes van a responder de manera correcta, o una respuesta parcial, o directamente van a tener un efecto, o sea, no van a responder. ¿Sí? ¿En qué se basa la medicina de precisión? Dice acá en la actualidad, se basa en que a cada paciente, aparte de realizar la histoquímica, se le va a realizar un estudio genómico de cuáles son las mutaciones que están alterando esta célula tumoral. ¿Sí? De manera de que cada paciente va a tener específicamente una molécula driver que está comandando, una molécula que va a estar comandando este cáncer. ¿Sí? Y se la va a poder tratar específicamente para esa mutación que tiene y no para el cáncer de colon en general. ¿Sí? Entonces, cada paciente va a ser tratado con una terapia específica de manera que tengan una respuesta por lo menos más individual. Bien. ¿Cuáles son las mutaciones que uno puede actualizar? Esto lo deben haber visto con la doctora Sofía Mensueli en la clase. Las principales mutaciones son direcciones, inserciones, sustituciones de bases puntuales, amplificaciones genómicas de oncogenes principalmente y translocaciones que lleven a la activación. ¿Sí? Todas estas mutaciones nos van a llevar a un cambio en la actividad de proteínas, ya sea o que se pierda la función de esta proteína o por el contrario, se sobreactive y genere, digamos, una hiperactivación de todas estas funciones. ¿Bien? ¿Todos los genes son importantes en cáncer? Pues no los principales, esto también lo tienen que haber hablado visto con la doctora Masoli. Tenemos de 3 tipos de genes importantes para el cáncer. Los oncogenes, que son en condiciones normales los genes que promueven la proliferación celular o van a estar controlando vías de proliferación celular. Los genes tumor supresores, que por el contrario
van a estar limitando o controlando la proliferación celular. ¿Sí? Y bueno, los genes de reparación del ADN, que como el nombre lo dice, se encargan de reparar el ADN o frenar la división celular hasta que se repare este ADN, o en el caso contrario, que se induzca la apoptosis del celular. Bien. Eh, pues todas las mutaciones van a llevar al cáncer. Pues no, hay mutaciones que se llaman mutaciones pasajeras o acompañantes, que son principalmente las mutaciones en genes tumores supresores y reparaciones del ADN, que pueden estar o no en células normales o cancerosas, pero que no determinan de por sí la aparición del cáncer, y no van a desarrollar de por sí cáncer. Y muchas células pueden acumular mutaciones en genes tumor supresores o reparación del ADN sin necesariamente inducir el cáncer. Por el contrario, la mutación driver, que son mutaciones que ocurren principalmente en oncogenes, ¿sí? Son las mutaciones que le van a conferir a la célula cancerígena una ventaja evolutiva de crecimiento fundamental para que se haga la transformación neoplásica, ¿sí? Por lo cual suele ocurrir principalmente en oncogenes. Y eso es en lo que está basada, digamos, la medicina de precisión, es identificar las terapias target principales de estos oncogenes, digamos, para identificar los oncogenes. ¿Cómo se hace el testeo de estos genes? Muy brevemente, esto lo van a haber visto con el doctor Campoy, solamente para identificar. Los que son más de rutina, más utilizados, son el testeo de biomarcadores simples, como vimos inicialmente en el diagnóstico inicial, que suele servir para identificar qué tipo de terapia se le puede dar al paciente. Se suelen realizar por la técnica de PCR, ¿sí? Y solamente te permiten identificar una mutación por vez, ¿sí? Por lo cual se puede hacer de rutina, digamos, y implementado localmente todo, ¿sí? Tiene la ventaja de que te da uno por vez y te hace reiterar mucho. Si necesitas muchos testeos, termina siendo más costoso en tiempo y en precio. Y esto, la otra cara, es el perfilado genómico integral, ¿sí? Que es el testeo de múltiples marcadores utilizando secuenciación de nueva generación, ONG. ¿Sí? Esa técnica te permite determinar hasta 400, 500, hay paneles muy grandes y empresas que se dedican específicamente a desarrollar este perfilado genómico. Y ya lo veremos tanto en la discusión dirigida como lo deben haber hablado también con el doctor Campoy. Te da múltiples marcadores y la información de todo o de todas las mutaciones relacionadas con cáncer más importantes. Tiene la gran desventaja de que tiene un costo muy alto. En Argentina hay muy pocos centros que lo pueden realizar por el costo. El análisis de los resultados no es fácil. También lo deben haber visto con el doctor Campoy. Necesitan un comité especial de tumores que lo pueda analizar, ¿sí? Y las obras sociales no lo suelen cubrir. ¿Sí? Lo más utilizado localmente son marcadores de rutina, los marcadores por PCR, y en casos muy puntuales o a posteriores. Pero bueno, el testeo, perdón, esta parte es importante, el testeo genómico integral, digamos, el perfilado genómico, es la base de la medicina personalizada del cáncer, que permite dar una idea de todo el genoma del paciente y ver cómo se lo puede dar, ¿sí? Y para hacer seguimiento también. ¿Sobre qué actúan estas mutaciones drivers típicas, que es a la que uno va a intentar apuntar? Pues, como mencioné anteriormente, sobre las vías proliferativas, ¿sí? Las vías que inducen proliferación o que están controlando la, ¿sí? Y estos son los receptores principalmente de factores de crecimiento, receptores de insulina, bueno, factores de crecimiento, factores transformantes, que hay un montón en la célula, ¿sí? Eh, y por debajo de estos receptores tenemos las dos vías, digamos, de proliferación y de supervivencia más importantes, que sí que es importante que lo sepan: la vía de la PI3 quinasa y la vía de KRAS y MRAS. ¿Sí? Todas estas moléculas, estas vías, son las moléculas driver principales, son las que suelen estar mutadas principalmente, tanto los receptores como todas estas quinas. ¿Sí? Cada una de estas mutaciones pueden generar, son mutaciones driver que pueden comandar los diferentes. ¿Sí? Por lo cual, las terapias específicas contra que van a apuntar, otras de las mutaciones driver específicas pueden ser pérdidas eh, de las proteínas fosfatasas, digamos, que son las que van a estar controlando las quinasas de estas vías, o proteínas, directamente mutaciones en las proteínas del ciclo celular.
¿sí? O antiapoptóticos, que también le van a dar una ventaja proliferativa ¿sí? Ahora sí, ¿cuáles son los tratamientos a qué van a estar apuntados los tratamientos en medicina personalizada? Y en el caso de mutaciones de receptores, se suelen utilizar anticuerpos monoclonales que bloqueen la actividad o la dinamización de estos receptores. Eh, y también otra ventaja de los anticuerpos monoclonales es que pueden activar también el sistema inmune para que este para que reconozca la unión de este anticuerpo y el sistema inmune lo ataque. ¿Sí? También tiene una doble función. Y la otra terapia target específica es el uso de inhibidores eh, selectivos para la actividad quinasa, inhibidores que puedan bloquear la actividad de cada una de estas, ¿no? Van a ser específicos para tanto o para la actividad quinasa del receptor o para cada una de estas quinasas, ya sea de estas dos vías o de alguna proteína de citosis. Estas van a ser las terapias. Esto es más fácil verlo como un ejemplo. ¿Sí? Presentar ahora en un caso de melanoma. Ustedes saben que el melanoma ocurre frecuentemente en personas que no se protegen del sol, digamos, por la radiación UV, que genera una alta tasa de mutaciones. La principal mutación en melanoma está dada en un gen que se llama BRAF, en la vía que vimos a la derecha, la vía de la RAF, BRAF. La proteína BRAF está mutada en el 50% de los casos de melanoma. ¿Sí? Y no en cualquier lado de la proteína BRAF, sino que suele ocurrir en el 95% de los casos, ocurre en un hotspot, se llama, en un sitio caliente de esta proteína BRAF, que es la valina 600. La mutación normal es B600G. ¿Sí? Entonces, siempre que un paciente tenga sospecha de melanoma, se le va a pedir detectar por PCR si tiene o no la mutación B600G, y en el caso de positiva, por suerte, hay tratamiento específico para él. ¿Sí? Esta mutación B600G tiene un tratamiento driver específico contra esta proteína, contra la actividad quinasa de BRAF, ¿sí? Que se llama bemurafenib. Este es el inicialmente. Vemos que en esta publicación muestran antes del tratamiento una foto del paciente lleno de especies de melanoma por todos lados, y 15 semanas después del tratamiento con bemurafenib, vemos que el paciente está aparentemente curado, digamos, por lo menos todas las lesiones han ido removidas. ¿Sí? Vemos acá en la respuesta en el gráfico cuando surgió la droga bemurafenib, cómo mejoró la respuesta de los pacientes. Esto se llama sobrevida, a medida que cae, vamos a ver varios gráficos de estos, pues se los quiero explicar. A medida que la curva cae más rápido, significa es que han ido muriendo más rápido, o han ido decayendo, o progresando en la enfermedad, dependiendo del tipo de gráfico. Esta es progresión libre sobrevida libre de progresión. Vemos que ha caído muy rápido, y con el uso de una FENIP esto mejoró significativamente. ¿Sí? Esto es ¿sí? Posteriormente sería una segunda combinación de drogas, otro inhibidor de BRAF, la favenib, en combinación con trapatenib, otro inhibidor de la vía de los BRAF, ¿sí? Y vemos que mejoraba aún la. Luego vemos que este es un ejemplo clásico de medicina personalizada. Se identificó una mutación en un gen y se la trató específicamente para ese. Bien. Bien, hablábamos de las mutaciones pasajeras que no eran las principales, digamos, las que uno buscaba inicialmente para el tratamiento. Pero ¿son importantes o no para el diagnóstico del cáncer? Hacer un diagnóstico integral, o sea, un perfilado genómico integral. Pues sí, sí, sí que es importante. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo de una mutación de EGFR, un driver muy típico en muchos tipos de cánceres. Es un factor de crecimiento, EGFR, factor de crecimiento receptor de factor de crecimiento epidérmico. Vemos que cuando se hace el perfilado genómico, aparte de tener la mutación y la activación de este driver, de este oncogen, vemos que está acompañado de un montón de otras vías, de otras mutaciones en genes tumor supresores y del daño al ADN. Esta es la frecuencia de estas mutaciones. Vemos que en el 55% de los casos, las mutaciones de GFR están acompañadas con la pérdida de la función de P53. Retinoblastomas son proteínas del ciclo celular. APC y ATM son proteínas encargadas de la reparación del ADN. Y vemos que siempre, o es muy frecuente encontrar mutaciones driver acompañadas de otras. ¿Y por qué esto es importante? Y porque la respuesta al tratamiento contra este driver, en este caso sería
un inhibidor de la función tirosina quinasa de GFR, puede variar, la respuesta puede variar dependiendo si es solamente la mutación de GFR o si está acompañada con otras mutaciones. Acá vemos la progresión libre de enfermedad y la sobrevida global en pacientes con mutación de GFR, ¿sí? Si solamente tienen mutación de GFR, que es la línea azul, vemos que tienen una bastante buena respuesta, una respuesta bastante buena, ¿sí? Mientras que si acompañado a EGFR tenemos mutación de P53, la línea amarilla, esta sobrevida cae significativamente, que es bastante peor la respuesta al tratamiento. Y si aparte de P53 tenemos también mutación en retinoblastoma, que es una proteína del ciclo celular, vemos que aún así la respuesta es aún peor. Así que la conclusión es que sí que es importante saber, digamos, las conmutaciones que puedan acompañar a las mutaciones graves para, sobre todo, tener una idea de cómo va a ser la respuesta. Otro tema importante cuando hablamos de medicina personalizada, medicina Draeger, es la resistencia al tratamiento, ¿sí? Que desgraciadamente la gran mayoría de las terapias target suelen evolucionar con el tiempo a generar mutaciones que le den resistencia al tratamiento. Este es el caso que estábamos viendo recién de melanoma, que habíamos visto que 15 semanas después del tratamiento el paciente se había como curado. Vemos que 23 semanas después del tratamiento, o sea, 8 semanas después de esta foto, ha generado resistencia y volvieron a aparecer todas las lesiones o más lesiones aún de melanoma que las que tenía ahí inicialmente. ¿Sí? Por lo cual, este paciente generó resistencia al tratamiento. Tuvo una buena respuesta, pero generó resistencia. ¿Cómo ocurre esta resistencia en los tratamientos de la EPA? ¿Sí? Lo que suele ocurrir es que las células cancerosas, los cánceres se suelen acostumbrar, digamos, se suelen hacer adictos a estas vías proliferativas a las cuales fueron activadas. ¿Sí? Ya sea porque se mutó el receptor o por debajo, se van a activar vías de proliferación, de los cuales los tumores van a intentar de mantener activas a pesar de que ninguno le está dando la terapia. ¿Sí? Se llaman adicción oncogénica, se llama, o adicción a vías de oncogénica. ¿Cuáles son las vías principales? ¿Cómo evolucionan? ¿Sí? Para hacer resistencia. Bueno, las principales causas de resistencia suelen ocurrir, en el primero de los casos, por compensación de otros receptores tirosina quinasa. Por lo general, cuando uno bloquea un receptor, la célula va a intentar sobreactivar receptores paralelos o otros tipos de receptores, ¿sí? Para mantener por debajo activas las mismas vías, ¿sí? La vía de P3 quinasa o de RAS, para que por más que uno esté bloqueando la actividad de ese receptor, podamos seguir activándola por debajo. ¿Sí? Otra forma de resistencia muy común es que surjan mutaciones o supraactivaciones de las vías por debajo del receptor o de las proteínas por debajo de la vía que se activó. ¿Sí? En este caso, mutaciones en la vía de la PI3 quinasa, mutaciones de AKT, mutaciones en RAS. ¿Sí? Todo esto posterior al tratamiento. ¿Sí? Esto va a generar que por más que uno esté bloqueando por arriba con la terapia, la activación por debajo va a inhibir, digamos, o va a bloquear el uso de la quimioterapia que le estás dando, la terapia que le estás dando. ¿Sí? Y la tercera causa también muy común en resistencia es que la molécula, o sea, que es que la proteína a la que uno está haciendo la terapia clásica, ya sea un receptor o una proteína, esta proteína mute, cambie la secuencia de sus aminoácidos de manera de que la terapia ya no pueda hacer más efecto. ¿Sí? Una terapia que uno estaba dirigiendo contra un receptor va a cambiar la secuencia de este receptor de manera de que el anticuerpo no pueda seguir reconociéndolo más, o un inhibidor que estaba bloqueando la unión del ATP, por ejemplo, deje recibir, digamos, de competir con la terapia clásica para que esto se ocurra. De manera que la terapia va a dejar de ser útil para ese tipo. Eh, ¿Cómo ocurren, digamos, en el tiempo? ¿Cómo ocurre en la célula esto? Pues hay dos teorías que suelen ocurrir. La primera es que la célula, que en un primer momento, en el tumor, digamos, preexistían, vaya, tanto células sensibles a la terapia como alguna célula que ya estaba mutada, para la que no puede reconocer la terapia, por lo cual, después de la respuesta a la terapia, solamente sobrevivirán las células que no son sensibles,
y estas van a generar la progresión o la evolución posterior del. La otra teoría, que también son las dos, coexisten, digamos, en el cáncer, es que inicialmente todas las células tumorales van a ser sensibles, ¿sí? Y esto va a generar una presión evolutiva, digamos, del tumor, va a generar una tasa alta de mutaciones para que alguna célula, digamos, pueda generar resistencia, como las cosas que estábamos diciendo anteriormente, y estas nuevas van a generar resistencia de nuevo, ¿sí? Para generar nuevos clones y nuevas progresiones. ¿Sí? Las dos teorías coocurren normalmente para generar resistencia. Y esto da lugar, digamos, a un concepto que es importante, digamos, tanto para las clases de seminarios que tenemos posteriores, que hay sobre heterogeneidad y sobre seguimiento de tratamiento, que es el concepto de heterogeneidad tumoral. Y los tumores, como ya deben saber a esta altura, no son homogéneos. Tanto dentro de un mismo tumor, si uno busca por diferentes zonas de este tumor, vemos que está compuesto por diferentes tipos celulares, ya sea de infiltración inmune, fibroblástica, o de las propias células tumorales que pueden haber mutado en diferentes zonas, ¿sí? Son heterogéneas, o cuando hablamos de heterogeneidad, digamos, por diferentes lugares del tumor, o temporal o espacial. ¿Sí? En el caso de la heterogeneidad espacial es cuando un paciente que tiene diferentes tumores, un tumor inicial y metástasis por diferentes lados, cada uno de estos tumores va a estar compuesto por células diferentes, ¿sí? Porque van a ir evolucionando, o cuando genera metástasis se selecciona específicamente un clon con la capacidad de migrar o al pulmón o al colon, por lo cual los tumores entre sí van a ser diferentes, todos van a ser diferentes entre ellos. Ese es el concepto de heterogeneidad espacial. Esto explicaría por qué algunos de estos tumores pueden responder a una terapia y no a otra. ¿Sí? Pueden responder la metástasis de pulmón a una terapia y la de colon a otra terapia, porque son diferentes. Y la otra heterogeneidad importante es la heterogeneidad temporal, ¿sí? Que es cómo va ocurriendo en el tiempo la evolución de los pacientes, ¿sí? De los tumores en el paciente. Un tumor, a medida que está siendo tratado con las diferentes terapias, va a ir a intentar adaptándose y va a ir cambiando en el tiempo su composición, su genoma, para poder sobrevivir o poder, digamos, crecer, digamos, o mantenerse en el campo, ¿sí? Entonces, si uno ve en el tiempo, la primera muestra de un tumor va a ser diferente de una biopsia, digamos, a después de 2 o 3 ciclos de terapia. La composición celular y genómica va a ser diferente, ¿sí? Esto es porque, como dije anteriormente, la quimioterapia, la quimioterapia, la terapia target, es una presión evolutiva muy grande, digamos, en el tumor para que éste tenga una alta tasa de mutación y generar nuevos clones resistentes a la. Bien. Les mostraré un par de ejemplos de esto porque me parece importante que se lleven el concepto y lo van a ver bien después en los seminarios y en la discusión dirigida. Este es un curso patético de una heterogeneidad en el tiempo. Este es un paciente que, hipotético, ¿no? No es un paciente real. Eh, Aparece con un tumor inicial de pulmón, ¿sí? Vemos que eh, esto lo vieron con el doctor Campoy, cómo es el manejo de biopsia líquida, cómo uno puede identificar las diferentes mutaciones en sangre del paciente por biopsia líquida. Como en este caso tenemos este tumor que está compuesto principalmente por un tipo de clon, en este caso marroncito, que después de la cirugía, del primer tratamiento, se mantiene entre un clon y un pequeño porcentaje de un clon gris, ¿sí? Que también ha aparecido. Pero vemos que después del tiempo, a medida que se le va generando tratamiento, estos tumores van cambiando su proporción entre clon 1 y clon 2. ¿Sí? Vemos que el clon 2 supera en cantidad, esto miren acá arriba las copias, digamos, en biopsia líquida, cómo se puede seguir, cómo varió la proporción del clon 2 con respecto al clon 1 y que posteriormente, como resistencia al tratamiento, cuando el tumor vuelve a crecer, ¿sí? Aparece un tercer tipo de clon, que es un clon que apareció de nuevo, que no estaba previamente, ¿sí? Que es un clon resistente a la terapia, que va a ser el nuevo clon que comandará este caso, ¿sí? Entonces, por biopsia líquida podríamos detectar los 3 clones y cuando vemos hipotética del paciente, vemos que surgió un tercer clon, digamos, azul en el paciente. Este otro es un ejemplo de heterogeneidad espacial. Este es un paciente
con cáncer de colon avanzado, que tenía inicialmente la mutación en BRAF V600B, con la que vimos en melanoma recién, el mismo ejemplo, y que después de parece ciclos de terapia y todo, cuando se lo estudia, llega con metástasis en diferentes lugares, una metástasis de cerebro, dos de hígado y una metástasis de piel. ¿Sí? Y cuando se estudian por biopsia, estas metástasis, se identifica que cada una de ellas tiene mutaciones diferentes. ¿Sí? Aparte de la mutación original, el driver original, que era BRAF, ¿sí? Vemos que la mutación, que el tumor de cerebro tiene una amplificación del gen EGFR. ¿Sí? Una de las metástasis de hígado tiene principalmente, aparte de la BRAF, mutación de KRAS y una pequeña proporción de NRAS. La de biopsia 2 tiene solamente la de KRAS, y la de piel también tiene una pequeña proporción de la de KRAS, 0,1%. ¿Sí? Vemos como cada tumor ha evolucionado, o sea, ha evolucionado diferente, y uno podría seguir en el tiempo cómo es que fue cambiando o cómo es que fue evolucionando el tumor. ¿Sí? Si uno estudiara a este paciente por biopsia líquida, esto también nos permitiría tener una idea de cuál es la cantidad del tumor original que teníamos y de las mutaciones o clones que han ido derivando. ¿Sí? Esto se puede determinar a través de la fracción alélica, ¿sí? Que es la cantidad de esta mutación que se pudo detectar en la muestra del paciente. ¿Sí? Vemos que en la muestra del paciente la mutación de BRAF, que era el driver original, está en un 24%, lo que nos estaría, como es tan alto porcentaje, nos estaría indicando que es la mutación driver inicial, que ya lo sabían, ¿no? Pero nos estaría indicando eso. Mientras que las otras mutaciones tienen una fracción alérica mucho menor, Carras del 2,5%, y tiene lógica de que está presente en 3 de los 4 tumores, ¿sí? Y mientras que la mutación de NRAS tiene una fracción alérica de 0,6%, solamente estaba en uno de ellos, por lo cual nos da una idea de qué cantidad de clones van a responder o no a una terapia. ¿Sí? Si uno quisiera dar terapia contra Carras o NRAS, veríamos que solamente una pequeña proporción de ese tumor respondería a él. Bueno, ahora les voy a explicar dos tipos de terapias que son, si bien son terapias target porque tienen un tratamiento específico contra moléculas específicas, ¿sí? Hasta dirigidas contra unas moléculas en especial, ¿sí? Contra unos receptores o moléculas en especial, no tienen un origen, o sea, no tienen un diagnóstico por secuenciación genómica como es la terapia target que vimos anterior, ¿sí? Como es la medicina personalizada que vimos previamente, que es basada en biomarcadores. ¿Sí? En biomarcadores. Estas terapias son la angioterapia y la inmunoterapia. La angioterapia, que es bastante utilizada en algunos tipos de tumores, como cáncer colorectal o cáncer de tiroides, ¿sí? Se basa en que cuando el tumor crece, al ser metabólicamente tan activo y requerir de muchos nutrientes y oxígeno, genera una alta presión de generación de nuevos vasos para irrigar, ¿no?, este tumor. ¿Sí? La angioterapia se basa sencillamente en bloquear estas señales de angiogénesis, de generación de nuevos vasos, para que este tumor no pueda crecer ¿sí? Esto cómo se logra, bueno, como no sé si recordarán de biología celular, pero la angiogénesis está regulada por un tipo de receptores y vías específicas que se llaman factores de crecimiento vascular o VEGF, a través de los VEGF receptores de VEGF. ¿Sí? Por lo cual la terapia se va a basar específicamente en bloquear tanto el VEGF como el VEGF receptors, digamos, a las moléculas encargadas de la generación o de la señalización de generar nuevos vasos, de manera de bloquear. Como vemos, este es el caso de cáncer de tiroides refractaria a yodo. En este caso se utilizó el lenvatinib, un bloqueador de VEGF alfa, y vemos que los pacientes que fueron tratados con placebo, quimioterapia clásica, la respuesta es muy mala, digamos, sobrevida muy mala, mientras que el tratamiento con el lenvatinib tuvo una respuesta muy, muy superior. ¿Sí? Para ver un ejemplo de respuesta terapéutica. Y la terapia, digamos, no
adicta, no adicta a las vías oncogénicas, ¿sí? Como vimos anteriormente, es la inmunoterapia. ¿Sí? Esta inmunoterapia, si bien hay varios tipos de inmunoterapia, la que vamos a ver y la que está siendo muy utilizada para la mayoría de los cánceres ahora, es el uso de inhibidores de bloqueo inmune tumoral. Si ustedes recuerdan al menos en fisiología, cuando vimos la parte de inmunología, cuando el linfocito T tiene que reconocer su célula target, su célula, digamos, su célula a la cual va a atacar, ¿sí? Esta lo hace a través de su receptor específico, se llama TCR, y la otra célula le debe presentar al antígeno a través de un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Hay un reconocimiento inicial de este complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, acompañando ese reconocimiento, siempre tenía que haber, para que la célula del linfocito T responda, tenía que haber moléculas o coactivadoras o coinhibitorias. ¿Sí? Las coactivadoras van a activar el linfocito T para que este prolifere y ataque a esta célula que reconoció, y las moléculas inhibitorias lo que van a hacer es bloquear para que el linfocito T o se muera o quede anérgico, se quede sin función. Bien, en esta por imagen se ve mejor, ¿sí? Las señales coactivadoras inhibidoras que tiene el linfocito T con o la célula tumoral o bien con la célula presentadora antígena. Bien. Y bueno, ¿qué hace el tumor? ¿Cómo evolucionó el tumor? Bueno, para que el tumor no pueda ser atacado por el sistema inmune, evoluciona de tal manera de que la célula tumoral exprese en su membrana estas moléculas coinhibitorias, ¿sí? Que se llaman PDL1. ¿Sí? Lo que va a generar que cuando el linfocito T reconozca a la célula tumoral como dañina, va a interaccionar estas moléculas coinhibitorias, PD1 con PDL1, y va a hacer que la célula tumoral, que el linfocito T quede enérgico y no la ataque. La célula tumoral sobreviva, digamos, porque no lo va a reconocer como maligna. ¿Bien? ¿En qué se basa la inmunoterapia actual o bloqueadores de los checkpoints inmunitorios, es el nombre que tienen? Es utilizar anticuerpos monoclonales contra tanto la molécula PDL1 de la célula tumoral como PD1 del linfocito T, de manera de que no se puedan activar estas moléculas coactivadoras y al momento de que la célula T reconozca la célula tumoral, esta la pueda atacar y la pueda matar. ¿Sí? La active y reconozca la célula tumoral como tal y la active. ¿Sí? También puede ocurrir, lo mismo ocurría, digamos, en el ganglio linfático, donde la célula presentadora de antígeno también podía inducir que la célula entrara en energía, ¿sí? A través del receptor de CTLA4. Por lo cual, otra de las terapias es anti-CTLA4. Estas son las moléculas que se suelen utilizar. En el ganglio linfático es un anti-CTLA4, estas son el nombre de las moléculas, y ya a nivel, a la altura del tumor, donde se junta el tumor, para la interacción del linfocito T con el tumor, tenemos inhibidores de PD1, del PD1 que tiene el linfocito T, o de PDL1, que son las que sobreexpresa el tumor. ¿Sí? Estos son, entonces, utilizando todos estos anticuerpos monoclonales, bloqueamos esta interacción negativa y de esta manera el linfocito T puede atacar esta reacción a la célula tumoral y atacar. Bien. Ahora bien, ¿cómo todos los pacientes, todos los tumores van a responder eh, a esta inmunoterapia? Pues no todos van a responder. Vemos que si bien tienen muy buena respuesta, hay muchos que no van a tener respuesta a esta inmunoterapia. ¿Y cómo sabemos qué pacientes pueden responder o no de antemano para tener idea? Pues hay 4 biomarcadores, 4 indicadores que nos pueden decir si este tumor va a responder mejor o peor a la inmunoterapia. No son como en la terapia target, buscar la mutación driver específica, sino que son indicadores de si esta inmunoterapia puede responder mejor. ¿Sí? Son estos 4 que vamos a ver uno por uno. ¿Sí? El primer indicador, el biomarcador, digamos, de inmunoterapia, es la tasa de mutación que tenga el tumor, ¿sí? O TMB, Tumor Mutation Burden. ¿Sí? ¿Esto qué nos está indicando? Esto nos está indicando que mientras un tumor, una célula tumoral, acumule mayor número de mutaciones, ¿sí? Este mayor número de mutaciones
a medida que hay más mutaciones generales en todo el genoma, ¿sí? Se van a generar nuevos antígenos, o sea, estas mutaciones van a generar cambios en las secuencias de proteínas, las cuales estas proteínas ahora van a ser reconocidas como nuevos antígenos para el sistema inmune. ¿Sí? De esta manera van a haber más antígenos exógenos, digamos, o no propios, o no normales, para que reconozca. Entonces, a mayor tasa de mutación, mayor tasa de nuevos antígenos, por lo cual mayor respuesta al inmunitario. ¿Sí? Se considera que una tasa mayor a 15 bases es un indicativo ya, la nueva punto de corte para indicar o no el inmunitario. Acá vemos la comparación de diferentes puntos, digamos, de TMB. Q1, Q2 y Q3 va de 0 hasta 16. Vemos que la respuesta no es muy buena, mientras que cuando de 16 para arriba, o sea, 16 bases por cada megabase, o sea, 16 bases cada 1000 bases de mutación, vemos que tienen una mucha mejor respuesta a la inmunidad. El otro indicador que funciona de la misma forma que el TMB, o sea, incrementa la tasa de mutación, es la inestabilidad de microsatélites, que también ocurre por una acumulación de mutaciones, pero en este caso es en unas secuencias cortas llamadas microsatélites, ¿sí? Que bueno, funcionan de la misma manera. Digamos, a medida que se acumulan mayor número de alteraciones en estas secuencias de microsatélites, mayor respuesta tenemos a la inmunoterapia. De mayor nuevos antígenos y mayor respuesta. ¿Bien? Esto es solamente utilizado en algunos tipos de tumores, ¿sí? Como en colon, pero no en todos los tumores se mide inestabilidad de microsatélites. Otro biomarcador muy importante en inmunoterapia, que es bastante obvio, es la presencia de PDL1 o PD1, de PDL1 en el tumor. ¿Sí? Esto es bastante obvio, esto se hace por inmunohistoquímica. Si un tumor tiene mucha expresión de PDL1, digamos, el inhibidor que va a interactuar con PD1 del linfocitos, es obvio que va a responder mejor a la terapia anti-PDL1. ¿Sí? Eso tiene bastante lógica. ¿Bien? Entonces, se suele buscar la expresión de PDL1 en el tumor y los pacientes que tienen alta expresión o son altamente positivos para PDL1, fíjense que tienen una respuesta del 37%, los que tienen una marcaje leve de PDL1 tienen una respuesta media, 17%, mientras los que no expresan PDL1 en la membrana, los tumores que no expresan PDL1 en la membrana, tienen una respuesta bastante amada del 10%. Entonces, es un marcador. El último biomarcador, que también es bastante obvio para la inmunoterapia, es cuánta infiltración tiene este tumor. ¿Sí? También se hace por inmunohistoquímica. Vemos si un tumor está muy infiltrado, digamos, va a tener mayor respuesta que un tumor que no tiene. ¿Sí? Y se puede clasificar en tres tipos de infiltración inmune. Una que se llama inflamados, ¿sí? Que es cuando la infiltración está esparcida en todo el tumor, como en contacto con todo el tumor, ¿sí? Y que son los que tienen mejor respuesta de inhibición de PDL1. Después tenemos los que se llaman inmunoexcluidos, donde si bien tiene presencia de células inmunes, está como rodeando el tumor o en la periferia, ¿sí? Y no tanto en contacto directo con el tumor, ellos tienen una respuesta media, ¿sí? Mientras que los inmunodesertivos que no tienen respuesta inmune, la respuesta es muy mala. ¿Sí? Esto es una gráfica de supervivencia libre de enfermedad. Vemos que los inflamados tienen mucha mejor respuesta que los excluidos y los asépticos que también. Esto también es bastante. Y lo otro bueno para los pacientes, otra noticia buena, es que estos biomarcadores son independientes uno del otro. O sea, cada una señal puede funcionar de manera independiente y no solo eso, sino que son también aditivos entre ellos. Si un paciente tiene, como en este caso el gráfico, más fácil de entender, tiene alto TMB y alta expresión de PDL1, la respuesta a nivolumab, un anti-PDL1, es mucho mayor que los pacientes que tienen solamente alto TMB y PDL bajo, o los que tienen PDL medio sin TMB, y los que son doble negativos, obviamente son los peores. Entonces son aditivos. Y por último, también la presencia, ¿no?, de ciertas mutaciones en, en los tumores, digamos, para predecir respuesta a inmunoterapia, también ha sido altamente estudiada
y puede ser utilizada para tener una idea de cómo va a ser la respuesta, ¿no? Sabemos que se ha estudiado ya que mutaciones de P53 y KRAS, estas mutaciones favorecen una mejor respuesta a inmunoterapia, ¿sí? Mientras que mutaciones, por ejemplo, de EGFR, te dicen una muy mala respuesta a inmunoterapia. ¿Sí? Entonces, uno ya puede predecir de antemano, ¿sí?, que tener estas comutaciones pueden, digamos, o estas mutaciones pueden dar una mejor o peor respuesta. En el momento de elegir una terapia, uno ya puede saber si es un EGFR mutado y tenés baja chance de que respondan bien en terapia. Y te conviene dar una terapia anti-EGFR en vez. Bueno, hasta acá llegamos, lo corto acá, seguimos en una segunda parte de la clase.